Yo sí tengo que pararla, pero sí, yo casi siempre sí. La verdad es que todas las sesiones de laboratorio las hago. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que el título dice Laboratorio 1, realmente es asignación 1, uso de herramientas, equipos de medición utilizadas. Bueno, ahí dice utilizadas en laboratorio de aire acondicionado, pero realmente es en cualquier sistema, cualquier instalación de sistemas de aire acondicionado, tú estás utilizando muchas de esas herramientas. Tal vez no específicamente las que aparecen en la guía o las que voy a estar hablando con ustedes, si se trata de sistemas indirectos, pero sistemas directos como lo que es un sistema por compresión de vapor, sí se utilizan. Eh, Antes de eso, ¿alguno ha trabajado en sistema de aire acondicionado? Arreglar, limpiar, preparar, instalar. Bueno, personalmente sí he trabajado con split, DRF, aires centrales, reparación y mantenimiento, algunas instalaciones. Nice, ok. Entonces, si tú ves que hay algo que hace falta o cualquier cosa, puedes hablar, no hay problema. Ok. Ajá, ok. Entonces, básicamente, el laboratorio hoy son dos partes. Esto y el laboratorio en sí, la guía de laboratorio, que son los componentes principales del ciclo de refrigeración a base de sistema a base de compresión por vapor o de un vapor. Es básicamente cuáles son los componentes principales de un sistema. Esto me imagino que ya lo habrán dado en clase. Básicamente, un sistema de refrigeración por compresión de vapor tiene cuatro componentes principales, sin hablar de la parte de control del sistema. Evaporador, condensador, compresor y válvula de expansión. La conexión de estos sistemas o el funcionamiento de estos cuatro sistemas es lo que compone pues, el sistema de refrigeración por compresión de vapor. Los compresores, como su nombre indica, son los encargados de realizar el proceso de compresión del gas refrigerante utilizado en el sistema. Y la clasificación por el método de compresión o por cómo ellos funcionan internamente, están los compresores de pistones, los compresores rotativos y los compresores de espiral o los tipos scroll. Los compresores de pistón, como el nombre indica, el movimiento rotacional de un motor eléctrico es transformado en movimiento lineal, y ese movimiento lineal mediante diafragmas realmente, o válvulas check, no son realmente válvulas check, pero son unas válvulas que permiten nada más el flujo de aire en un sentido, o en este caso el gas. Ese movimiento lineal realiza entonces mi ciclo de la compresión del gas, o hace el trabajo de comprimir el gas. Por cuando el cilindro baja, succiona, y cuando el cilindro sube, entonces comprime el gas en la recámara. Y este entonces es descargado. Los compresores rotativos funcionan de un principio similar, pero entonces en vez de tener un cilindro que sube y baja, lo que hacen es que unas aletas fijas en un pistón rotativo que se encuentra ligeramente excéntrico a un cilindro externo, entonces realiza el proceso de compresión del gas.
Y los compresores espirales o los tipos scroll, ellos son dos caracolas que están concéntricas una con respecto a la otra, que una es fija y la otra entonces es una caracola móvil, que lo que hace es que el movimiento circular de la caracola esta en color negro, ahí no tengo la animación, lo que hace es que va empujando el gas de forma constante a través de la ranura de la caracola fija, en este caso la aspiración del gas por aquí arriba, y entonces él va girando con respecto a una órbita y el gas es entonces empujado con respecto a una salida. Entonces, esa disminución del volumen por el que el gas tiene que ir pasando me crea entonces la compresión en el sistema. También están los compresores tipo tornillo, tipo centrífugo. Bueno, y por estructura, pero ahorita vamos a ver esos. Los tornillos, pues utilizo un tornillo sin fin, y los centrífugos entonces son como básicamente eh, una turbina que lo que hace es que eh, va succionando el aire o aspirando el aire de forma axial y entonces, bueno, por igualmente disminución del volumen, entonces lo empuja hacia los lados eh, lateralmente con respecto al eje central y entonces una espiral que está impresa en la carcasa del motor redirige entonces los gases a la salida. El compresor o un compresor en el sistema de aire acondicionado también puede clasificarse con respecto a la estructura del mismo compresor, que existen tipo abierto, semihermético y tipo hermético. Estos dos ya no se utilizan, los dos primeros. Bueno, el semihermético sí lo he visto en raras ocasiones, muy, muy raras ocasiones. La diferencia principal es en dónde se ubica el motor eléctrico. En el tipo abierto es un eje abierto, por supuesto el compresor arriba sí está sellado, pero entonces es un eje abierto que entonces yo acoplo a algún sistema de potencia. En los tipos semiherméticos ya el sistema está cerrado, pero el motor utilizado, la planta de potencia utilizada en este caso es un motor eléctrico que se ubica en la parte externa de la carcasa sellada, pero se forma parte de todo el conjunto compresor. Viene el compresor y viene el motor en una sola carcasa, pero el motor eléctrico se mantiene por fuera de la carcasa principal donde está el compresor. Y los tipos herméticos, que es lo que más se utilizan hoy en día, y lo más seguro es que son los que tienen ustedes en los sistemas montados en su casa, que está el motor y el compresor en la misma carcasa. El motor eléctrico se mantiene con un nivel de aceite que sirve para lubricación y sirve para refrigeración, además de que también entonces todas las partes internas son refrigeradas por el gas refrigerante. Internamente también los compresores, esto no está mencionado ahí, los compresores también tienen válvulas de alivio y válvulas de bypass que funcionan dependiendo del estado en el que se encuentre el equipo. Si existe sobrecalentamiento del sistema, si yo me estoy excediendo o estoy muy por debajo de las temperaturas de sobrecalentado o sobreenfriado, no sé si el profesor les habrá mencionado esto, que significa que el compresor está o succionando líquido o el gas está entrando demasiado caliente al compresor, o el compresor más bien está demasiado caliente. Entonces empieza a bypassear para tratar de enfriarse. ¿Qué más? Bueno, esas cosas ahí hacen falta.
Los otros componentes, condensador y evaporador, son básicamente intercambiadores de calor, que lo que hacen es intercambiar el calor de la habitación con el líquido refrigerante y posteriormente el del líquido refrigerante con el aire externo o viceversa, dependiendo si estás calentando o enfriando la habitación. El condensador eh, hace pasar, pues, como su nombre indica, a estado líquido, condensa el gas refrigerante que es descargado por el compresor. Perdón. Y el evaporador lo que hace es que, bueno, evapora en este caso, líquido refrigerante en gas refrigerante para que este pueda ser succionado por el compresor. Entonces, el componente que retira el calor de la habitación que yo quiero refrigerar es el evaporador y el condensador entonces libera el calor a la atmósfera. El calor liberado no solamente proviene de la habitación, sino también proviene del mismo sistema. Entonces, los condensadores, por lo general, digamos un sistema de 12.000 BTUs, aunque no son realmente 12.000 BTUs de refrigeración, pero después hablaremos de esto, pero digamos, teóricamente, un sistema de 12.000 BTUs en refrigeración, el condensador lo más seguro es que está sobrecalculado por encima de esos 12.000 BTUs, uno por cuestiones del fabricante, porque uno de los principales problemas de estos intercambiadores de calor es el sucio, la suciedad, polvo, polen, hojas, pelo, lo que sea, quede atrapado entre las aletas que conforman el radiador, son radiadores, eh, interfieren entonces con el flujo de aire forzado, que es forzado a través del radiador para que entonces pueda ocurrir el intercambio de calor. El intercambio de calor ocurre entre los tubos y las aletas. Hay, por supuesto, diferentes tipos. Hay de tubo y tubo, coraza y tubo, serpentina y aletas, aletas enrolladas. Son los que son los tipos microcanal. Pero básicamente yo lo que quiero es aumentar el área superficial de los tubos para que haya una mejor transferencia de calor en el medio que yo estoy utilizando. Si esas aletas, que son las que se utilizan para aumentar el área superficial de los tubos, llegan a taparse de alguna forma, porque yo intencionalmente las doblé, un pájaro se chocó y las dobló, la persona que estaba sacando el filtro del evaporador las dobló, eso impide el flujo de aire y baja entonces la capacidad que tiene el equipo de retirar calor de la habitación y de retirar ese calor hacia la atmósfera. Y bueno, los dispositivos de expansión, que son los encargados de regular el flujo de refrigerante eh, desde la sección de alta presión del sistema hacia la sección de baja presión del sistema. Que sería pasar de líquido o de mezcla líquido-gas, o más bien no, él pasa de líquido al evaporador, pero en el evaporador, debido a ese cambio de presión, no todo el líquido entra en líquido, o no todo el refrigerante, perdón, entra en líquido, sino que entra en mezcla líquido y vapor hacia el evaporador, porque se da un cambio de fase por la caída de presión. Después de la válvula de expansión, entonces yo tengo el sistema de baja presión y después del compresor tengo el sistema de alta presión. Acuérdense, el compresor succiona la región de baja presión y entonces bota hacia la sección de alta presión. En la parte de alta presión entonces yo tengo el condensador, en baja presión yo tengo entonces el evaporador. Y esos son los componentes principales. Tipos de dispositivos de expansión, válvula de expansión manual, válvula de expansión automática, termostática, que puede tener regulador interno o regulador externo, tubo capilar, y ahí no aparece el de pistones, bueno, puede ser la válvula de expansión automática,
Ahí tampoco se menciona que hay sistemas, pero se utilizan más que nada es para refrigeración, que lo que hacen es que utilizan, más bien, no utilizan, sino que en vez de el dispositivo de expansión que utilizan, es que fuerzan el refrigerante, cuando está en la sección de líquido, a pasar por un orificio pequeño antes de entrar al evaporador o antes de entrar a los distintos canales del evaporador. Entonces, ese orificio súper pequeño es el que me crea a mí el cambio de fase y pues me baja la presión del otro lado del orificio. Lo malo de esos sistemas es que no son regulables. Entonces ellos están seteados para trabajar a una temperatura específica, o más bien en un rango de temperatura específico. Depende mucho de las condiciones internas, pero están seteados para un flujo de refrigerante específico. Los dispositivos de expansión controlan, uno, el encendido y la parada del compresor, pero principalmente controlan, controlan el encendido y la parada del compresor, controlando cuánto flujo yo tengo hacia el evaporador desde el condensador. No sé si alguno tiene alguna pregunta. O algo que no les haya quedado claro. Bastante, bien rápido. ¿Aló? Sí, prof. A ver. Entonces el laboratorio es básicamente listar y describir brevemente componentes y función de los componentes en un ciclo de refrigeración base de compresión de vapor. ¿Cómo funciona? ¿Qué principios? ¿Y a quién se le acredita el título de el padre de la refrigeración moderna? Para darles una idea de quién es, hay una empresa que hoy en día tiene el apellido de ese señor. Él la fundó, todavía existe. Y sí, hacen aires acondicionados. Ok, entonces ese es el laboratorio que tienen que entregar. Por supuesto, el laboratorio en grupos de hasta 4 personas. Si quieren trabajar solos, también lo pueden hacer, yo no tengo problema. Por otra parte, la asignación sí tiene algunas cosas que también me gustaría explicarles. ¿Qué pasa? Un sistema de refrigeración común, traje este porque en las imágenes que estaba viendo en Novi, nada más aparece el conjunto del evaporador. Un sistema común de refrigeración por compresión de vapor, aires de split, aires de ventana, aires de los carros. El tipo de refrigerante utilizado puede variar entre equipo y equipo. Antes se utilizaban refrigerantes basados basados componentes químicos, clorofluorocarbonos. No recuerdo ahorita cuál era el del R22, R20. Esos refrigerantes por supuesto, fueron baneados por regulación internacional debido a los daños que ocasionan la capa de ozono. Además de que son súper tóxicos y bastante inflamables. Entonces se dejaron de utilizar. Todavía existen, todavía hay equipos que los tienen encima, todavía hay equipos que utilizan eso.
y en muchas ocasiones sale más barato esperar a que el equipo llegue o complete su ciclo de vida, recuperar refrigerante y entonces deshacerse del equipo. Y el refrigerante entonces es destruido en alguna instalación que pueda destruir el refrigerante. Los refrigerantes así tóxicos son destruidos en instalaciones a altísima temperatura, que lo que hace es que rompe las cadenas moleculares del refrigerante y pues lo destruye. Ni tan altísimas, son como entre 1200 y sí que es por debajo de los 1500 grados Celsius. Pues sí, es relativamente alto, bastante alto. Entonces, este es un ejemplo clásico de un aire acondicionado sencillo, marca Nisato. Hay 1000 marcas en el mercado de 12.000 BTU. El precio no está mal, ahora que lo veo. Ah, bueno, pero está en oferta. Igual el precio sin oferta tampoco está mal para 12.000 BTU. Está mal. Esta nada más solo busqué por la imagen, porque el precio no sé por qué en Estados Unidos son tan caros los sistemas de aire acondicionado. Bueno, normalmente los sistemas split, para aquellos que, o más bien de repaso, son dos componentes: conjunto evaporador, conjunto compresor. En el conjunto compresor, que es el que está en la parte de abajo, está mi abanico de, para forzar el aire a través del condensador. Se encuentra mi compresor y también se encuentra por lo general, eh, bueno, en estos tipos split, que son los que van en las casas, eso es todo lo que hay ahí. Todo lo que es la conexión eléctrica, control, por supuesto, tengo que tener un puerto de conexión eléctrica para conectar el compresor y el abanico, pero esa conexión se hace a través de la placa que está entonces en el evaporador. En el conjunto evaporador está el evaporador, todo lo que es el sistema de control eléctrico, digital, y entonces la válvula de expansión, que por lo general es una válvula de expansión termostática. En los sistemas VRF, o bueno, lo he visto también en algunos sistemas inverter, utilizan válvulas eh, paso a paso, electroválvula. Que cumplen la misma función que las válvulas termostáticas. La diferencia es que en vez de tener un bulbo sensor que está conectado a la salida del evaporador para saber, o más bien para medir la temperatura a la que el gas está saliendo del evaporador, y así entonces controlar cuánto está abierto o cuánto está cerrada la válvula de expansión, válvula de expansión termostática. Eh, las electroválvulas lo que hacen es que solamente miden cuál es esa temperatura y el sistema decide cuánto abrir y cuánto cerrar la válvula mediante un motor paso a paso, en vez de ser entonces por la temperatura. Lo que las eh, creo que aquí hay una imagen. Ajá. La válvula de expansión termostática tiene, en este bulbo, tiene refrigerante. Ese refrigerante se expande o se enfría dependiendo de la temperatura a la que ese bulbo se encuentre, con respecto entonces a la temperatura del diafragma en la parte superior de la válvula. Entonces, dependiendo de cuánto se expanda ese refrigerante, él empuja el diafragma o el diafragma se recoge. Y es ese diafragma el que abre o cierra la válvula, dejando entrar o restringiendo, disculpen, el flujo del refrigerante hacia el evaporador.
Entonces, esos son por ejemplo, los dos componentes de un sistema mini split. ¿Y por qué les estoy explicando esto del mini split? Porque por la asignación, que son uso de herramientas y equipos de medición. Entonces, las herramientas más comunes en el arsenal, por así decirlo, o en la caja de herramientas de un técnico de aire acondicionado son cortadoras de tubo, que utilizan para cortar los tubos de cobre utilizados entonces de la línea de refrigerante. Esto es un flange. Un cortador de tubos como el que va a aparecer en pantalla ahorita en el video, de esta persona que lo que está haciendo es cambiando la rosca de la terminación de esa línea de refrigerante porque por algún motivo él nada más dice que el fabricante lo recomienda, pero es posible que la rosca del equipo sea distinta a la que viene ahí. Muy raro, pero es posible. Él nada más está cambiando es la terminación de la tubería. Pero todas las tuberías, por ejemplo, en nuestros sistemas de split, las tuberías tienen una terminación especial que crea el sello con respecto a la tubería. No son tuberías soldadas. No deberían ser tuberías soldadas, porque estos sistemas vienen precargados con el refrigerante. Entonces, lo que él está mostrando ahí entonces es una cortadora de tubos, y esas cortadoras de tubos funcionan realmente sencillo. Tú colocas el tubo entre la posición, una posición que tiene ahí de descanso, y la cuchilla esa circular, aprietas ligeramente la cuchilla hasta que solamente muerda o apriete el tubo de cobre y empiezas a girarla. 2 o 3 vueltas, aprietas un poquito más, 2 o 3 vueltas, aprietas un poquito más, 2 o 3 vueltas. Y tú continúas apretando y dándole vuelta, apretándole y dándole vuelta. Por supuesto, hay equipos ahora eléctricos, hasta que entonces se corte la tubería. ¿Por qué no utilizas, por ejemplo, unas tijeras para cortar la tubería? Por esto. Si lo cortas de esta manera, entonces el corte es un corte limpio, es un corte recto y no deformas la tubería. Si estás aplicando la fuerza correcta, si aprietas más de lo que debes, por supuesto que vas a deformar la tubería. 2. No se utiliza una cegueta para cortar tuberías de cobre en sistemas de refrigeración, porque entonces vas a quedar con toda la tubería por dentro llena de virutas, que es lo que no quieres. Todo contaminante que haya dentro de un tubo de estos te va a dañar el compresor, te va a bloquear el sistema, va a ocasionar daños. Entonces lo que él inmediatamente después de eso hace es, o lo que uno debería hacer es, con la tubería mirando hacia abajo, limpiar el borde de la tubería. Ahí ya le quedó relativamente limpio, y lo que él está haciendo es simplemente con las tenazas de punta, lo que está haciendo es doblando un poco la tubería hacia afuera, desde adentro hacia afuera, dándole vueltas y aplicando un poco de fuerza. Ahí, ahorita van a ver por qué, y les voy a enseñar las herramientas que utiliza. Ahí él está explicando el asunto ese de la rebaba. Si queda una rebaba en la tubería, la rebaba se puede quitar con un limpiador de rebabas o con un cuchillo, cuidando siempre que las rebabas no sean introducidas entonces adentro de la tubería. Y entonces él continúa haciendo esto porque lo que él quiere hacer, y flaring en español, o supuestamente en español de España, es hacer esto: abocinar, o juego de abocinar, que es otra herramienta utilizada en sistemas de refrigeración, que es para crear una unión abocinada. Son las uniones que les dije que crean el sello entre dos superficies metálicas. Y lo que se presenta en la guía entonces nada más es una tabla con un ejemplo de cómo se realiza.
y en el video entonces se muestra pues cómo se realiza. Tú primeramente introduces la llave, que es la que me va a crear entonces el apriete para el cierre, porque una vez que haces el threading realmente no puedes introducirla. Y inmediatamente entonces el producto procede a hacer el threading de la tubería. El threading de la tubería, y voy a adelantarlo un poquito, es más creando, es un cono que tú creas entonces justo en la cabecita del tubo. La herramienta que se utiliza para eso es como la que él está mostrando ahorita en pantalla, como la que yo tengo aquí en Amazon. Aquí en Panamá no las he visto en las ferreterías. Bueno, sí las vi, pero como 2 semanas después que fui ya no había. Son kits como estos para distintos tipos de tubería, que lo que hace es crear eso, crear como una cabecita, como un conito en la cabeza, completamente liso, utilizando la herramienta, que es la que crea el sello entonces entre la tuerca y en donde sea que enrosque la tuerca. También tiene que ser una llave particular. Adelantar un poquito. Ahí se coloca entonces la herramienta. Y esta es el cuello ese que se crea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Otras herramientas utilizadas, dobladoras de tubo, por lo general dobladoras manuales, que es para crear o para doblar a ángulos específicos las tuberías sin ocasionar un colapso de la tubería. Entonces, las dobladoras tienen un canal que cuando tú colocas la tubería y le creas el doblez, el tubo va cayendo sobre el canal de la dobladora, permitiendo que el tubo entonces tome la forma, y eso evita que entonces el tubo colapse. Sí puede llegar a colapsar y sí puede aparecer estrías en la tubería cuando uno la está estirando. Esta herramienta me evita que eso pueda ocasionar. Si la tubería colapsa, eso es una restricción del flujo de refrigerante, lo que puede ocasionar una caída de presión en el sistema y que el sistema no trabaje adecuadamente. Si la tubería cuando la doblo tiene algunas estrías, esas estrías pueden ser puntos de falla por vibración, por movimiento de la tubería, por cualquier motivo. La tubería puede fallar y se puede fracturar por ese punto. Entonces yo trato de que la tubería en los dobleces quede lo más lisa posible. Herramientas manuales para el apriete de las uniones. Las uniones en los sistemas de refrigeración tienen que apretarse, tienen que quedar justas, no se tienen que aflojar con la mano, así sin herramientas ni nada, pero tampoco se deben sobreapretar. Sobreapretar una unión, y ni Dios quiera, una válvula, te puede ocasionar problemas. Las uniones, que son como las que aparecieron en el video, flaring, ellas crean el sello porque cuando tú vas apretando con la superficie de la válvula, la rosca aprieta entonces el conito ese que yo creé contra la válvula. La válvula por lo general son de bronce, sí, de bronce, es lo que yo más he visto, y el tubo es de cobre, que es más duro, ligeramente de bronce. Entonces la tubería de cobre se va a deformar sobre la boca de unión de la válvula de bronce, y eso es lo que me va a crear entonces el sello. Yo no tengo que súper apretarla porque yo estoy creando el sello entonces es con la deformación del tubo de cobre.
Si yo aprieto de más, puedo romper o cortar la tubería de cobre. ¿Qué más? Las válvulas se abren y se cierran cuando tú las abres o las cierras. También tú no quieres sobreapretarlas cuando las vas a abrir, cuando las terminas de cerrar o cuando las terminas de abrir, dependiendo de lo que estés realizando. Porque puedes dañar entonces los sellos también, los sellos internos de la misma válvula. Manómetros de refrigeración, componente realmente sencillo. Y bueno, y la más importante al momento de realizar un trabajo de aire acondicionado, se utilizan para ver las condiciones de operación del sistema y, por supuesto, si está funcionando correctamente. También me permiten cargar o recuperar el refrigerante de un sistema. Estos manómetros de refrigeración en ocasiones vienen con varias escalas, en otras solamente vienen con la escala para trabajar con un refrigerante específico, pero ellos tienen realmente dos manómetros. Tienen a la mano izquierda uno por lo general de color azul, que me indica a mí o que es el que trabaja en la región de baja presión del sistema, y el manómetro a la derecha, que de color rojo por lo general, que entonces indica o se conecta más bien y me indica entonces los valores para la región de alta presión del sistema. Entonces las dos escalas dando ambos manómetros son distintas. La del el azul o la de la baja presión, la izquierda, también me indica mi presión de vacío, porque yo lo puedo utilizar para verificar la presión de succión. Para verificar selle hermético, cuando yo realizo la prueba de succión del sistema, en donde yo saco todo el aire del sistema para dejarlo en vacío, entonces ahí sí yo tengo que utilizar un entonces ahí sí tengo que porque muchas veces la escala del manómetro no llega suficiente para indicarme mi presión de aunque nunca llego realmente a vacío absoluto, por lo general se llegan a 200 micras de presión, eh, menos, depende del sistema. El manómetro también tiene unas llaves a ambos lados, que lo que hacen es que permiten permiten abrir o conectar ambos manómetros a la vez entre ellos o uno solamente a la vez. Y también me permiten entonces conectarme con un puerto central que tienen estos manómetros para entonces yo colocar mi línea de refrigerante. Esa línea de refrigerante entonces es la que yo utilizo para cargar refrigerante o para recuperar refrigerante del sistema. Otro componente necesario para al momento de yo hacer la recuperación de refrigerante, que no está aquí en esta lista, es por supuesto una bomba de vacío que me permita a mí la recuperación del refrigerante. El refrigerante yo lo quiero recuperar uno, porque los refrigerantes son tóxicos. No te vas a morir por respirar un poquito de refrigerante, pero si son muy dañinos para el medio ambiente. Y dos, si yo estoy trabajando en un sistema, sé que el sistema está funcionando relativamente bien. Tengo refrigerante que no ha sido contaminado por aire externo, aire atmosférico, es decir, el sistema no tiene fugas. Pero yo requiero trabajar en el sistema. Eh, cuando me refiero a que quiero trabajar en el sistema es, por ejemplo, quiero desmontar el sistema Split para llevármelo a otro lugar. Quiero
por el motivo que sea, desconectar el condensador porque alguien le rompió las aletas porque ya está viejo y quiero reemplazarlo, o tengo que desconectar el compresor, tengo que cambiar el filtro secador, que es un componente que no les mencioné. Los filtros secadores se colocan después del compresor, antes de el condensador, para filtrar cualquier impureza y secar el líquido. Se requiere secar el líquido porque el poquito aire atmosférico que pudiera haber entrado al sistema, que yo nunca lo quiero en el sistema, pero el poquito aire que pudo entrar al sistema lleva consigo agua, y esa agua me daña a mí el sistema. Además de que muchos aceites lubricantes de los motores, o de los compresores más bien, reaccionan con el agua y se acidifican. Entonces tampoco quiero que eso esté dando vueltas en el sistema. Pero bueno, yo requiero entonces, cuando voy a trabajar en el sistema, recuperar refrigerante, porque el refrigerante se lo puedo volver a utilizar. Eso también me ahorra tiempo y me ahorra costos. Además de que no ando botando refrigerante de atmósfera. En estos momentos, hoy en día, no hay refrigerante que sea 100% limpio. Los que más se habla de que son amigables con el medio ambiente son ciertos refrigerantes basados en hidrocarburos. Uno, porque son muy eficientes, y dos, porque requieren muy poca carga de refrigerante para el buen funcionamiento del sistema en comparación con otros refrigerantes. El problema con ellos es que son altísimamente inflamables. Entonces, donde haya una fuga y una chispa, boom. Claro, tienen tan poco gas que no es como un boom, es más bien como una llamarada y ya se acabó. Pero la liberación puede ser a tan alta presión, o debido a la presión, o dependiendo también del tamaño de la fuga, que esa llamarada puede llegar a quemar cualquier cosa que esté cerca. Tela, foam, eh, aislantes, cables eléctricos, lo que sea que esté cerca, lo puede llegar a prender. Entonces, para eso se hace la recuperación del refrigerante también. Y bueno, detectores de fuga son equipos. Antes había unos detectores de fuga, y hoy todavía tú los puedes encontrar en algunos lugares aquí en Panamá, y algunos técnicos que todavía los tienen y utilizan. Inclusive hay unas pruebas que tú puedes hacer con 134 y con R22. Tú pones el lighter y si ves llama o empieza a chisporrotear la llama, hay una fuga de refrigerante, porque son inflamables. Entonces, uno de los detectores de fugas que se utilizaba antes era una llama viva, en donde tú pasabas la sección del detector por donde tú creías que había una fuga de refrigerante, y debido a un vacío que se producía en la recámara esa donde está la llama, mediante tubos de Bernoulli y otras cosas, él succionaba el aire ese que provenía de la región de refrigerante, y eso cambiaba el color de la llama o el comportamiento de la llama. Y era ese comportamiento que tú veías y entonces, ay, mira, aquí hay una fuga. Ya hoy no se usa eso. Ahora se utilizan son detectores electrónicos para una amplia gama de refrigerantes, o que funcionan con una amplia gama de refrigerantes, y entonces me detectan fugas diminutas en el sistema. La forma clásica que siempre ha existido y todavía existe: burbujas, agua con jabón goteada sobre la superficie. Si hay burbujas, hay fuga. Amperímetro, bueno, se utilizan para medir eh, consumo de corriente, pero hoy en día también miden, o siempre, casi siempre han medido también voltaje,
resistencia eléctrica. Por supuesto, si miden resistencia, me pueden medir si el sistema está abierto o cerrado, puedo medir continuidad con tierra y otras cosas para yo detectar cómo este es el comportamiento en la parte eléctrica del sistema. Si los abanicos están consumiendo la corriente adecuada, si los motores están consumiendo la corriente adecuada. Hay sistemas que, por ejemplo, digamos que yo tengo un llamado a un equipo, un condensador, que el abanico no está funcionando bien. Cuando yo llego me doy cuenta, bueno, la principal forma en la que uno se da cuenta es que cuando uno llega, el ruido es insoportable. Yo llego y me doy cuenta que las aspas del condensador, de uno de los abanicos del condensador, están rotas o están rajadas. Ahí, reemplazo de las aspas. Cuando estoy sacando, desarmando todo el sistema, me doy cuenta que el sistema utiliza 3 abanicos. 2 de esos abanicos tienen las aspas rotas. Una definitivamente lo tiene, la otra está empezando a rajarse. Yo cambio las 3. Si los motores, si eso vaina estuvo mucho tiempo así, tengo que también cambiar los motores, porque las balineras están también jodidas. Agarro y cambio todo eso. Y las aspas que coloco no son las aspas que recomienda el fabricante, sino que son un poquito más grandes. Esas aspas un poco más grandes tienen que mover, o mueven más bien, más aire a la misma velocidad que está girando las aspas más pequeñas. El motor entonces tiene que hacer más fuerza para mover la misma cantidad de aire. Si el motor tiene que hacer más fuerza, mayor consumo de corriente. Si el consumo de corriente está por encima del que especifica el fabricante del motor, ese motor no va a durar nada. Entonces, todos esos son detalles que uno tiene que ir verificando cuando hace mantenimiento de instalación o mantenimiento de instalación de los sistemas. Anemómetro para medir velocidad del aire en condiciones atmosféricas. Hay anemómetros también que me permiten medir humedad relativa para verificar entonces que el sistema, cuando instalo en una habitación, pueda funcionar de forma correcta. Y equipos de soldadura oxiacetilénica que provee tanques de oxígeno y acetileno. También se pueden utilizar sistemas de propano para las soldadoras entonces de las tuberías de cobre cuando es necesaria soldar las tuberías de cobre. Esas son las herramientas más básicas que deben existir pues en la caja de herramientas, valga la redundancia, de un técnico de aire acondicionado o de cualquier persona que vaya a trabajar en un sistema de aire acondicionado. Entonces, esta asignación es simplemente agarrar esos componentes. Si ustedes encuentran más, los pueden colocar, describir su función y explicar de forma breve. Ustedes pueden buscar esa explicación incluso hasta de los manuales de instalación de los sistemas split. Cómo sería el procedimiento para instalar y para desmontar un sistema tipo split. Ahí yo les puse un tipo split de 9000 BTU, pero realmente cualquier tipo split. Y ya, asumiendo por supuesto que la residencia ya tiene ambas, donde sea que yo estoy quitando y donde sea que yo estoy poniendo. Ya cuentan con todo, o por lo menos toda la parte de obra gris necesaria para la integración del aire. ¿Alguna pregunta? Profesor, no encuentro lo que subió sobre el formato de las asignaciones, o sea, lo que vi ahí en el material de clase es lo mismo en la asignación y el laboratorio. No sé si algún compañero lo puede ver o soy yo solamente. Afuera, en general, sin entrar a materiales de clase, debería estar ese formato de entrega. No sé si lo es. Sí, acabo de verlo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta.
o si todo quedó claro. Vale, pues. Eso sería la explicación realmente breve. Me hubiera gustado que fuera más presencial. Si quieren les puedo pasar este video, el link aquí al mensaje de la sesión de hoy. Yo tenía este otro video que es una explicación realmente básica de cómo se realiza una unión soldada en tubería de cobre. Se utiliza el solvente que se utiliza o es silver solder, que tiene cierto porcentaje de silver en la mezcla que se utiliza, y cómo sería entonces el procedimiento para poder crear la unión de la tubería. Bueno, las herramientas que se utilizan. Sí, también se los voy a pasar aquí ahorita que termine la sesión. No sé si hay alguna pregunta o duda que tengan.